Hola con todos, empezamos a desarrollar ejercicios sobre distribuciones de frecuencias y con respecto a gráficos. Esto es una tarea de mi curso de estadística, soy alumno de la Universidad Ricardo Palma. Estos son los ejercicios a desarrollar el día de hoy. Son 6 ejercicios nada más. Comenzaremos por el problema 1. El problema 1 nos dice: se ha obtenido información respecto al celular que tienen un grupo de ingenieros de una empresa de San Isidro, que tiene 40 ingenieros, siendo L igual a LG, N igual a Nextel, S igual a Samsung, y nos da la serie de datos obtenidos, LSSS, NSS, y así sucesivamente. En total, si nosotros lo contamos bien, esos datos, el total de datos vendría a ser 33. Entonces, a continuación vamos a empezar a desarrollar la parte A. La parte A nos dice: determine la población, muestra, unidad estadística, variable o característica, y al final tipo de datos. Veamos con la primera parte: determine la población. Según el ejercicio, nos dice que la población vendría a ser los 40 ingenieros de una empresa de San Isidro. Eso vendría a ser la población. O si no, simplemente puedo decir todos los ingenieros de una empresa de San Isidro, para no ser tan específico. Bueno, aunque acá en el ejercicio me está diciendo la cantidad de, de la población que hay en esa empresa. Y la muestra solamente serían los que han contestado esa encuesta que se ha hecho, que solamente sería 33 ingenieros de una empresa de San Isidro. Y la unidad estadística sería solamente usar un elemento de la muestra, que en este caso sería un ingeniero de una empresa de San Isidro. Luego, la variable o característica. La variable o característica sería la marca de celular que tienen cada uno de los ingenieros. La variable, en este caso, le vamos a poner una variable X. Tipos de datos. Como sabemos, los tipos de datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. De los cuantitativos se puede dividir en discreta o continua. Esto sería un caso de tipos de datos cualitativos. Eso sería la parte A. Ahora, la parte B. ¿Qué nos dice la parte B? La parte dice: forme las distribuciones de frecuencia y graficar cada uno de ellos. Vamos con la primera parte de lo que nos pide en la parte B. Nos pide: forme las distribuciones de frecuencia. Entonces, cuando tengo tipos de datos cualitativos, mi tabla simplemente se va a centrar en lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y de la frecuencia relativa su equivalente en porcentaje. Acá yo he hecho el cuadro está vacío, vamos a comenzar a llenarlo según los datos obtenidos del problema. Bueno, como seguíamos, estábamos para llenar el cuadro, la tabla estadística con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y su equivalencia porcentaje. El total vendría a ser la muestra que tenemos, que nos dice que es 33. Entonces la frecuencia absoluta no debe pasar 33. Según el conteo que hemos hecho ya anteriormente, o quien les habla ya hizo el conteo, el G tenemos 13, Nextel 3, Samsung 17. Sumados todos, ustedes lo pueden comprobar, debe dar igual a 33. ¿Y cómo hallo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, simplemente lo voy a poner a un costado, es la frecuencia absoluta sobre el total. En este caso, la frecuencia relativa de los que prefieren la marca del G. La marca Nextel sería 3 entre 33, 17 entre 33. Vamos a calcular la frecuencia relativa según con lo que he puesto. Sería la primera parte, sería poner 13, disculpen, 13 entre 33. Vamos a ver cuándo nos sale. Nos sale 0,393,39933. Ya, un montón de decimales. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con 3 decimales. Entonces, redondeando sería 0,394. Entonces, eso va a ser la cantidad que vamos a poner, vamos a poner acá en la frecuencia relativa de los que prefieren el G, 0,394. Ya está. Luego vamos así a proseguir con el resto.
sería 3 entre el total, que es 33, para los que prefieren Excel. Con 3 decimales sería 0,091. 0,091. Listo. Y el último sería dividir 17 entre 33, que sería, redondeando con 3 cifras decimales, sería 0,512. 0,512, colocamos entonces 0,512, disculpen, era 515, un error. Entonces, una vez colocadas las frecuencias relativas, vamos a comprobar si todas las frecuencias relativas sumadas me dan igual a la unidad. Porque si no me da igual a la unidad, tengo que trabajar con la frecuencia relativa de la mayor frecuencia absoluta, y restarle esas milésimas, porque siempre cuando sumas la frecuencia relativa el error es en milésimas. Y simplemente en la parte del mayor restarle o sumarle esa milésima para que salga la unidad exacta. Entonces sería 0,394 más 0,091 más 0,515. 0,515. Me dio exactamente la unidad. Entonces estamos en lo correcto. Me salió entonces la unidad. Acá abajo coloco la unidad. Y para pasarlo a la frecuencia relativa, pasarlo a su equivalente porcentaje, simplemente ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100. 100%. Entonces sería 0,394 por 100, sería 39,4%. 0,091 sería su equivalencia porcentaje, 9,1%. El siguiente sería 51,5%. Y al final se sabe que el total de los porcentajes también debe dar igual al 100%. Y ya está, nuestra tabla ya está hecha. Lo que seguiría es hacer su gráfico. Bueno, para este caso utilizaremos un gráfico de barras nada más. Continuamos en lo que nos quedamos del problema 1. Según lo que nos quedamos del problema 1, ya hemos hecho hasta ahora la parte A, la parte B. La parte B hemos hecho las distribuciones de las frecuencias, la tabla de distribuciones de frecuencias. Falta graficar cada uno de ellos. Entonces, acá está la gráfica. Les dije que vamos a hacer un gráfico de barras. Hemos hecho un gráfico de barras en el que la parte de abajo significa marcas. Acá en la parte de abajo van a estar las marcas de celulares. En la parte de abajo está la marca de celulares. Y en la parte de arriba, el eje vertical va a ser la cantidad o el número de ingenieros. Ya está, número de ingenieros, la parte del eje vertical. Y el eje horizontal sería la marca de celulares. Y ya está nuestro gráfico de barras. El G13, Nextel 3, Samsung 17. Hemos plasmado lo que teníamos en nuestro tabla de distribución de frecuencias. Y en la parte C, el ejercicio nos dice dar el valor y el significado de lo que significa F2 y H1. F2, de acuerdo a la tabla, F2 vendría a ser el de acá. ¿Qué viene a ser? F significa que 3 ingenieros, acá lo he puesto ya, 3 ingenieros poseen celulares de la marca Nextel. H1 significa que el 39,4% de los ingenieros tienen celulares de la marca LG. El H1 vendría a ser esta. H1 vendría a ser esta. La frecuencia relativa 1 vendría a ser correspondiente al Y, o sea, pero la frecuencia relativa sí no me da un significado. Lo que me da su significado es su equivalencia en porcentajes, que es 39,4%. Entonces con eso
voy a saber lo que significa la frecuencia relativa 1. Significa 39,4% de los ingenieros tienen celulares de la marca LG. Y en la parte del problema 1, nos dice analice y comente sus resultados. Bueno, esto del análisis y comentar resultados es simplemente analizar más a fondo lo que tenemos en la tabla. Por ejemplo, podemos decir de que de la muestra de ingenieros se supone que una mayoría con 17 ingenieros prefiere la marca Samsung o tiene la marca Samsung en celulares. Y una minoría prefieren la marca Nex, una minoría que equivale al 9,1%. Puedo hacer esos comentarios o esos análisis. Entonces, eso sería el problema 1. A continuación pasaremos al problema 2. Ahora nos encontramos en el problema 2. En la siguiente frase de Martin Luther King Jr., toda labor que eleva a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe ser emprendida con meticulosa excelencia. Eso es una bonita frase, Martin Luther King Jr. Y nos dice el problema, dice en la primera parte A, nos dice forma todas las distribuciones de frecuencias del número de vocales por palabra. Entonces nos pide hacer las distribuciones de frecuencias, o sea, hacer nuestra tablita de distribuciones por frecuencia. Acá yo de antemano la hice, nos falta completar. Entonces número de vocales por palabra, eso va a ser en mi lado donde van a estar las variables, las frecuencias van a ser las palabras y así poco a poco vamos a ir llenando. Entonces comenzamos. Hay que ir analizando la frase. Dice número de vocales por palabra, entonces hay que ver cuántas vocales hay por palabra. Comenzamos. En toda hay 2. En labor 2. En esta 2. 3. 1. En humanidad hay 4 vocales. Luego acá hay 3 vocales. Dignidad tiene 3 vocales. Vendría a ser solamente una palabra con una vocal mismo. Importancia, 5 vocales. Y no tiene vocales, 0. Debe 2 ser 1. Emprendida. ¿Cuántas vocales? 4. Con una. Meticulosa, 5. Excelencia, 5 también. Entonces ya tenemos analizada la frase de Martin Luther King Jr. Toda 2, labor 2, que 2, eleve 3, A 1, la 1, humanidad 4, tiene 3, dignidad 3, E 1, importancia 5 y 0, debe 2, ser 1, emprendida 4, con 1, meticulosa 5, excelencia 5. Entonces procedemos. Número de vocales por palabras que tienen 0. Entonces, ¿cuántas palabras que tienen número de vocales 0 hay? Solamente una palabra. Entonces, acá en la parte de frecuencias voy a colocar 1. Entonces, la 1. Ahora, el número de vocales por palabra que tengan 1. Acá hay 2 palabras, 3 palabras, ¿dónde hay otra? 4 palabras, 5 palabras. Entonces, número de palabras que contienen una vocal son 5 palabras. Ahora, el número de palabras que contienen 2 vocales. Todas las palabras que tengan 2 vocales. 1, 2, 3, 4. Entonces, solamente 4 palabras tienen 2 vocales. Ahora, ¿cuántas palabras tienen 3 vocales? Analizamos 1, 2, 3. 3 palabras que tienen 3 vocales. Ahora, ¿cuántas palabras tienen 4 vocales? Analizamos rápidamente. 1, humanidad. 2. ¿Y cuántas palabras, por último, tienen 5 vocales? En la parte de arriba nada. 1, 2, 3. Y el total vamos a ver
¿Cuánto nos sale acá? ¿Cuántas palabras tiene la frase Martin Luther King? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El total debe darme 18. Vamos a ver si estamos en lo correcto. De lo que hemos puesto, 1 más 5, 6, más 4, 10, 13, 15, 18. Estamos en lo correcto entonces. Hemos hecho bien el conteo. Ahora la frecuencia relativa la vamos a hallar simplemente dividiendo entre el total. Para hallar frecuencia relativa, acá la frecuencia relativa a 1 sería 1 entre 18. A ver, nos quedamos entre 1 entre 18 es igual a la frecuencia relativa de 0,056. Luego seguimos 5 entre 18, que sería, según ya dividiendo, ya tengo los cálculos hechos en mi calculadora, sería 0,277, redondeando 3 cifras decimales. Luego sería 4 entre 18, que vendría a ser igual a 0,222. Luego 3 entre 18, que vendría a ser igual a 0,167. Luego 2 entre 18, que vendría a ser igual a 0,111. Y al último 3 entre 18, que vendría a ser igual a 0,167. Nosotros comprobamos toda esta fila de las frecuencias, esta columna, disculpen, toda esta columna de las frecuencias relativas debe al final sumar 1. Ya comprobado en mi calculadora, ya lo he cerciorado de que está bien. Pasando al porcentaje, simplemente lo tengo que multiplicar por 100%. Entonces sería, el de acá sería 5,6%, el de acá sería 27,7%, el de acá 22,2%, 16,7%, 11,1%, y para terminar el último 16,7%. Al final todo la suma debe dar 100%. Entonces ya hemos llenado la tabla de distribuciones de frecuencia. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide? A ver, nos pide el ejercicio en la parte B, hallar la frecuencia relativa 3, con 2 decimales nada más. La parte que hemos hecho de la tabla de distribución de frecuencias es la parte A. La parte B del problema 2 sería hallar la frecuencia relativa 3. Entonces, la frecuencia relativa 3, según nuestro tablero, sería la frecuencia relativa 3, contamos 1, 2, 3. Esta sería la frecuencia relativa 3, pero está con 3 decimales. Redondeando con 2 decimales sería solamente 0,22. Entonces, como respuesta en la parte B podemos poner que la frecuencia relativa es igual a 0,22. Y ya está. Ya tenemos la respuesta en la parte B. Ahora nos dicen también, ya en la parte C de este problema nos pide grafique las frecuencias. Y en la parte D nos pide comentar sus resultados. Entonces yo ya acá me tomé el tiempo de hacer mi gráfico. Este es un gráfico de barras. Gráfico de barras. Este es un gráfico de barras. Gráfico de barras. Esto vendría a ser un gráfico de barras. Un gráfico de barras donde el eje horizontal vendría a ser las palabras. Número de palabras. Número de palabras. Y el eje vertical vendría a ser número de vocales por palabra. Número de vocales por palabra. Número de vocales por palabra. Entonces, mi gráfico de barras quedaría así. De acuerdo, según lo que hemos hecho, 0 palabras tienen una vocal nada más. ¿Cuántos números de palabras tienen? Una palabra solamente tiene una palabra, tienen 5 vocales por palabra.
2 palabras tienen 4 vocales por palabra. 3 vocales tienen 3 vocales por palabra. 4 palabras tienen 2 vocales por palabra. Y 5 palabras tienen 3 vocales por palabra. Y ya está nuestro gráfico de barras. Eso sería lo que nos pide en la parte C. Eso es la parte C del problema 2. Y en la parte D es comentar los resultados. Podemos comentar los resultados bien de acá del gráfico de barras o bien, si no, de nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué podemos decir? El número de palabras que más vocales, contiene sería una palabra. ¿Cuántas vocales tiene? 5. Nada más. Gracias. A continuación desarrollaremos el ejercicio 3. Los siguientes datos corresponden a los gastos semanales en gasolina que tienen los ingenieros de una empresa en Miraflores. Y nos da una serie de datos. Y dice, la primera parte se forma la distribución de frecuencias absolutas simples, siguiendo la regla de Storr, con intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Entonces comenzaremos con el desarrollo. Sería 72,30. Vamos colocando R, el dato máximo sería 72,30 y el dato mínimo sería 32,49. Entonces, haciendo la resta correspondiente sería 39,81. Ya está. Luego, posteriormente, según la regla de Stokes, nos dice hallamos el número de intervalos. M, lo vamos a denominar con la letra M. Tiene una formulita que es 1 más 3,322 milésimos por el logaritmo de n. N significa la cantidad de datos que nos dan. En este caso, ya contabilizando yo, conté 30 datos. Entonces, reemplazando la fórmula sería m es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 30. Esto lo pasamos a la calculadora y saldría el resultado de 5,91. Pero redondeándose sería 6. A continuación nos faltaría la amplitud del intervalo SI, denominado por SI. Entonces, simplemente reemplazando la fórmula sería SI igual a el rango que nos salió 39,81 entre M, que es el número de intervalos, que viene a ser 6. Eso puesto en mi calculadora sale 6,64. Ahora hallamos la diferencia o exceso, denominado por la letra D. Entonces la diferencia, ¿cómo se halla? Es el número de intervalos, que nos salió 6, redondeando, 6 por LSI, que nos salió en un costado 6,64. Entonces sería 6 por 6,64 menos el rango, que nos salió 39,81. Entonces esto vendría a darme una diferencia de 0,03. Desarrollándolo ya en mi calculadora. Esto es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces la diferencia o el exceso está ok o perfecto, se puede decir, casi perfecto. Ahora vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. En un lado vamos a poner los intervalos de los gastos semanales, la marca de clase, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple y su equivalente porcentaje. Lo he colocado. Entonces los intervalos van a comenzar desde el dato mínimo, que es 32,49, con la amplitud de 6,64 que lo hemos hallado anteriormente. Entonces comenzamos con 32,49 más 6,64, que es la amplitud, sería 39,13, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, que el último intervalo es 65,69 cerrado hasta 72,33 abierto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo se da la marca de clase? Simplemente sumando los límites de los intervalos, 32,49 más 39,13, y lo dividimos entre 2. Vamos a ver cuánto sale. Según la calculadora, vendría a salir, tenemos 32,49 más 39,13,
igual, y todo esto lo dividimos entre 2, 35.81. Siempre la marca de clase debe estar entre los dos intervalos, 32.49 entre 39.13, 35.81 se encuentran entre ellos. Entonces la marca de clase sería 35.81 y así hacemos sucesivamente con el resto. 35.81, entonces nos salió 35,81 y así hacemos sucesivamente para llenar la tabla. Yo lo voy a comenzar a llenar. Entonces, como dije, ya lo procedí a llenar. Comenzamos en 35,81, nosotros lo hemos hallado, luego 42,45 y así sucesivamente. Hemos hecho la semisuma de cada intervalo, de los límites de la superior e inferior, y hemos hallado en la marca de clase. Al final hemos hallado, luego ya he empezado a llenar la frecuencia absoluta de los gastos semanales que se encuentran entre este rango de los intervalos de 32,49 hasta 39,13, solamente hay 2. Luego del siguiente hay 13, luego 4, 2, 4 y al final 5. Todo esto al final nos debe dar el total de los datos que nos dieron al comenzar del ejercicio, que era el total de datos 30. Nos salió. La suma, lo pueden comprobar ustedes si quieren, es igual a 30. Entonces nuestra tabla de frecuencias solamente estaría conformado por esto, y solo sería esto. Ahora nos faltaría hacer un gráfico. La parte B nos pide graficar la frecuencia, su frecuencia. Entonces vamos a proceder a hacer un histograma. Y para terminar el ejercicio nos pedía el ejercicio 3 en el que estamos, que nos pide, vamos a leer: grafique sus frecuencias y comente sus resultados. Y analice sus resultados en la parte C. Entonces vamos a ver nuestra frecuencia, la hemos graficado mediante un histograma. Hemos hecho el histograma de los intervalos abajo de 32,49 donde empieza hasta 39,13, luego así 45,77, 52,41 y así sucesivamente hasta llegar a 72,33, que era el último intervalo en nuestra tabla de frecuencias que hemos hecho. El eje vertical es el número de ingenieros, la frecuencia absoluta, y el eje horizontal es los intervalos, los gastos semanales. Entonces, de 32 hasta 32,49 hasta 39,13, la frecuencia fue de 2. De acuerdo a nuestra tabla, está en lo correcto. Del primer intervalo nuestra frecuencia fue 2. Luego del otro intervalo, de 39,13 hasta 45,77, nuestra frecuencia fue de 3 ingenieros, tal como está en nuestra tabla de frecuencia. Y así sucesivamente hemos comenzado a hacer nuestra gráfica. Luego 4, de acá a este intervalo, 4, de 52,41 hasta 59,05, 2 y así 4 y 5. Y esto sería nuestra gráfica, que sería nuestro histograma. Y los datos que podemos comentar con respecto a este ejercicio puede ser un ejemplo de que la mayoría de los ingenieros, la mayoría de ingenieros representada por una frecuencia absoluta de 13, tuvieron gastos semanales entre 39,13 y 45,77. Eso se puede analizar mediante el ejercicio. Luego pasamos al ejercicio 4.